Hola, hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de La Economía P2P. Estamos hoy nuevamente aquí con Leo. ¿Cómo estás, Leo? Todo bien. ¿Y vos? ¿Qué tal estás? ¿Y todo tranquilo? Todo Muy bien, contento todo bien. de estar acá de nuevo, como siempre. Gracias por la invitación. Estás invitado acá, tranquilo. Estoy invitado, me alegro de estar invitado a este podcast, la verdad. Si no, me sentiría Sí. Medio apartado. Te cedemos el privilegio. Por favor. Así que bueno, el día de hoy tenemos un episodio especial. Todos los episodios, ya lo saben, acá son especiales. Siempre queremos traerles lo mejor, lo más nuevo y lo último acerca del mundo de Bitcoin Cash. Y lo que queremos también es presentarles a ustedes qué es lo que se viene y qué es lo que ya se puede utilizar, ¿no? Para obviamente mejorar esta experiencia peer-to-peer. Después de todo, el podcast se llama La Economía P2P. Si promovemos cosas que no sean peer-to-peer, de persona a persona, de alguna manera estamos yendo un poco en contra de esa filosofía, ¿no? Entonces, como saben, estamos enfocados en todo lo que tenga que ver con la economía directa, voluntaria, libre, utilizar una moneda que nos acompañe en ese proceso y llegar a un objetivo de fondo que es mayor libertad económica, libertad para las personas de utilizar el dinero como mejor crean conveniente, separación de moneda y Estado. Esto sabemos que es algo que va a ser muy difícil lograr hoy en día sin una moneda digital que sea verdaderamente descentralizada, que sea verdaderamente libre, que tenga la capacidad de absorber la cantidad de transacciones que van a estar ocurriendo si esto es adoptado masivamente. Y bueno, ya sabemos que al final la batalla se resume entre Bitcoin Cash o el dinero en efectivo electrónico, peer-to-peer, tal cual fue descrito por Satoshi Nakamoto, o las CBDCs, es decir, las monedas digitales de Banco Central que buscan ser impuestas y que ya están siendo desarrolladas, si no es que están completamente desarrolladas, quizás ya le están dando los toques finales, pero que en los próximos años vamos a ver cómo son desplegadas en los distintos países. Ya hay lugares y hay jurisdicciones que están haciendo experimentos con esto y están empezando a hacer restricciones. Primero van a arrancar minimizando, como ya sabemos, la cantidad de efectivo que vos podés utilizar. Después van a empezar a hacer billetes cada vez más chicos o eliminar los billetes grandes, como por ejemplo en el caso del Reino Unido, donde ya eliminaron el billete de 50 libras y ahora el billete más grande es solamente de 20. O como en el caso de Argentina, donde la inflación te come el valor de los billetes y el billete más grande nuestro hoy en día equivale a aproximadamente menos de 3 dólares, 2 dólares Sí. y pico. Bueno, Sí. estamos en esos niveles. Si lo estás viendo dentro de 2 meses, probablemente equivale a $1. O sea, estamos en el horno. Es decir, no vamos a tener la posibilidad de utilizar dinero en efectivo físico. Es decir, el dinero va a ser algo que eventualmente va a tener siempre una entidad digital. Y nos toca elegir a nosotros como usuarios, como individuos, si queremos que ese dinero sea libre o ese dinero sea impuesto. Entonces, para esto, y para seguir llevando la información como lo hacemos desde la economía P2P, hace un tiempo ya presenté un proyecto que fue bien recibido por la comunidad y que eventualmente recibió el financiamiento que se solicitaba, que es Bitcoin Cash Academy. Entonces, primero que nada, quería agradecer a todos los que contribuyeron especialmente a hacer esto y a los que respondieron, también a todos los que se contactaron conmigo para ofrecer ayuda y también a las personas que aportaron una crítica constructiva para tratar de hacer que el proyecto resultara lo más beneficioso posible tanto para las personas que participan como para los que lo iban a recibir, como para todos los potenciales usuarios de esta página web, que inicialmente va a ser una página web y ya vamos a hablar que vamos a ver que es un poco más que un sitio web. Entonces, para todos los que estén interesados, el sitio del Flipstarter es flipstarter.bch.education, es el enlace, van a estar pudiendo accederlo mediante la descripción, va a estar activo unos días y si no hay varias copias que se van haciendo obviamente de varios miembros de la comunidad de distintos sitios que hacen registro de los Flipstarters para asegurarse que las personas que hacen Flipstarter después cumplan con lo que prometen y de alguna manera tengan la posibilidad de mostrar ante la comunidad que son personas confiables y que desarrollan aquello que prometen. Entonces, para comentar un poco, podríamos arrancar por qué es Bitcoin Cash Academy o a qué apunta. Y de alguna manera es un sitio, o mejor dicho, una colección de toda la información o de la mayor cantidad de información posible acerca de Bitcoin Cash, ¿no? Está apuntado a mostrar a Bitcoin Cash como una moneda de uso cotidiano y no tanto a inversionistas o traders que busquen información. Es decir, si bien pueden utilizarlo como una fuente de información para, digamos, de alguna manera que sea análisis fundamental u otras cosas, la realidad es que
siempre apuntamos a brindar información a las personas que quieran utilizar Bitcoin Cash, o sea, que quieran aprender a usarlo de manera directa, sin intermediarios, con todas las herramientas que tengan a su disposición y a la vez también entender cómo funciona. Entonces vamos a tener 2 secciones principales que serían, digamos, las secciones de tutoriales, donde vas a poder aprender a utilizar las distintas herramientas, desde cómo instalarte una billetera y cómo hacer la copia de seguridad, que es lo más básico, hasta, por ejemplo, cómo hacer Cash Fusion para obtener mayor privacidad, cómo configurar diferentes herramientas o cómo utilizarlo para poder maximizar la privacidad y la seguridad que obtenés de Bitcoin Cash, y hasta incluso cómo, por ejemplo, hacer una remesa o cómo enviar dinero de un país a otro. Esto se puede hacer con Bitcoin Cash y va a estar explicado. Por otro lado, también estaría la parte de información acerca de la moneda. Entonces, cómo funciona, qué es la criptografía, cómo funcionan las firmas digitales, qué son las firmas de Schnorr, cómo es el proceso de evolución tecnológica de Bitcoin Cash, cómo sean los cambios, cómo se, digamos, de alguna manera solidifica y cómo se pone de acuerdo una comunidad de desarrolladores descentralizada para introducir diferentes cambios. Y también, ¿por qué no? Por ejemplo, explicar un poco de la historia de BCH, ¿no? De dónde sale, cuál es el diseño original. La idea también es, obviamente, enfocarse mucho, en la realidad, en lo que es el white paper de Satoshi Nakamoto, que explica cómo funciona Bitcoin, por lo tanto, cómo debe funcionar Bitcoin Cash si quiere ser dinero para el mundo. Y nosotros consideramos que esto es muy importante. Entonces, de alguna manera, este es el proyecto que se va a estar llevando a cabo. La idea es seguirlo desarrollando durante los próximos meses y el financiamiento que se obtuvo fue para los próximos 6 meses de desarrollo. Y quien les habla, es decir, yo voy a estar a frente de ese desarrollo por los próximos 6 meses. Va a ser mayormente un equipo de una sola persona, es decir, voy a estar haciendo y construyendo la mayor parte de la información que va a estar en el sitio, aunque obviamente para un montón de otras tareas va a haber que delegar y va a haber que contar con una comunidad de personas que estén dispuestas a ayudar. Y ya vamos a entrar un poco más en los roles e incluso cómo hacer si uno, por ejemplo, que esté escuchando esto quiere ayudar. Pero bueno, la idea es sacar esta página porque entendemos que es algo que es necesario y que puede aportar bastante, sobre todo por la experiencia que nosotros tenemos de cómo se debe promover y cómo la gente busca la información acerca de BCH. Por el momento estamos en una etapa de desarrollo, es decir, si van al sitio web que es bch.education o bch.education, no van a encontrar más que el Flipstarter, al menos al momento de la publicación de este podcast. Obviamente, si lo escuchan dentro de unos meses, el sitio ya va a estar funcionando. Todavía estamos en una etapa de desarrollo y de diseño, es decir, el Flipstarter cubre todo eso. Así que por el momento, si bien hay información que ya está escrita y hay artículos que ya están escritos, e incluso hay artículos que, por ejemplo, se subieron a read.cash que van a estar en la página, la realidad es que todavía tenemos que buscar la forma de presentarlo de la mejor manera posible, porque nos vamos a estar enfocando en que el sitio no solamente sea fácilmente accesible por cualquiera, sino que además sea liviano y cargue rápido. Entonces, por ejemplo, yo quiero que una persona, si busca algo sobre Bitcoin Cash o le pasan un enlace de la página, lo abra y tarde menos de un segundo en cargar o un segundo como máximo. Entonces, es muy difícil hacer desarrollo web hoy en día sin meter un montón de cosas que inflan e hinchan el sitio web. Sí, Ian, por favor, comenta. Sí, por ejemplo, imaginándolo de acá a unos meses, o sea, ¿cómo te lo imaginas el look and feel, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser como Wikipedia, por ejemplo? ¿Va a ser como una página de guías, como la parte de educación que tiene Bitcoin.com? Pues creo que esa es más preguntas frecuentes y alguna Sí. que otra guía. ¿Cómo es el...? O sea, ¿cómo te imaginas la página web? ¿Se entiende? O sea, ¿cómo es el Visualmente, diseño? ¿no? ¿Cómo se Claro. vería, por ejemplo? Sí, ¿cómo se accede a la info? O sea, si es estilo Wikipedia en el cual buscas, o ya tenés como... Obviamente Wikipedia categoriza, ¿no? Pero ¿es así o cómo lo pensabas? Bueno, de hecho, una de las cosas que nos recomendaron, lo que nos preguntaron es ¿por qué no lo haces con un formato wiki? Es decir, el formato de wiki o Wikipedia que se utiliza es un formato abierto y tiene varias ventajas, que es obviamente muy útil cuando tenés enormes volúmenes de información como lo tiene, por ejemplo, Wikipedia o distintos tipos de datos. El tema es que es demasiado específico y no sirve para proyectos chicos. A mi entender, no sirve para proyectos chicos. El primer problema es que para que funcione tenés que instalar el software de Wiki en un servidor y tiene que estar corriendo. Y por ciertos motivos que vamos a hacer más claros dentro de lo que es la explicación ahora más adelante, no es útil para el sitio que queremos armar. Básicamente hay
cuando haces desarrollo web tenés dos tipos de sitios web. Tenés los sitios que son páginas estáticas y páginas dinámicas. Las páginas estáticas son las que simplemente tienen la información en un servidor. Cuando el usuario accede a esa información, el servidor manda la página. Las páginas dinámicas interactúan con el usuario de tal manera que a veces crean las páginas en el servidor y las envían. Entonces puede ser que una página exista solamente para un usuario. Esto obviamente tiene una ventaja en el sentido de que el usuario puede interactuar con el sitio web, pero tiene un costo de implementación y de servidores. Y como una de las cosas a la que nosotros nos enfocamos es que esto sea algo sostenible, tener un costo alto de servidores que crezca exponencialmente con mayor cantidad de usuarios no hace sentido. Entonces, el formato wiki queda ya de entrada completamente descartado. Aparte de que si alguno alguna vez editó un posteo en Wikipedia, un artículo en Wikipedia, tiene un formato que no es que es propietario, pero es distinto a lo que la mayoría de las personas están acostumbradas a utilizar. Entonces, para colaboraciones se vuelve un poco engorroso inclusive. Nosotros esperamos que esto sea algo que la gente pueda contribuir y que pueda ampliar según sienta la necesidad, incluso que pueda hacer propuestas en un formato que le sea sencillo o que tenga que aprender lo menos posible. Es decir, si ya la gente tiene el conocimiento y tiene la disponibilidad de compartirlo, no hace falta o no debería hacer falta que tenga que aprender otra cosa para poder contribuir con el proyecto, sino que simplemente, por ejemplo, escribiendo un artículo en cualquier formato de texto ya se puede integrar fácilmente a la página. Entonces, esperamos que sea así. Por eso elegimos usar Markdown, por ejemplo, que es el formato más sencillo de texto plano que existe de alguna manera, pero que tiene algún mínimo de markup. Es decir, que te permite, por ejemplo, no sé, poner texto en itálica, poner texto con negrita, poner títulos, hacer tablas, porque esos son básicamente las formas de transmitir información más simples que existen. Te permite poner imágenes cuando pones un enlace, por ejemplo. Entonces hay un montón de ventajas que tiene que en Wikipedia o el formato wiki es más difícil de implementar. Y con respecto a cómo se vería el sitio o cómo estaría implementado, la idea sería, por el momento, 2 secciones de tutoriales en la cual estaría la información práctica de cómo hago tal cosa. O sea, si tenés una pregunta de cómo hago, tendrías que buscar en la sección de tutoriales. Y va a estar catalogado por billeteras, por tipo de función, es decir, por privacidad. Si querés una funcionalidad de privacidad, vas a tener un lugar para acceder en la cual decís cómo hago para usar Bitcoin Cash de forma privada. Cómo hago para usar Electron Cash, por ejemplo. ¿Cómo hago para recuperar mi billetera de bitcoin.com si la quiero usar en Electron Cash? ¿Cómo hago para usar tokens SLP, por ejemplo? Que esto es algo que por ahí es medio difícil de encontrar y que cuando una persona pregunta, ¿no?, en algún foro, a veces cuesta mucho explicar porque es un montón de información y no está disponible en un solo lugar, sino que a lo mejor está esparcida en varios lugares o hay que buscar en un foro una respuesta en particular o no está disponible en todos los idiomas. Entonces, este es el tipo de información que queremos brindar. Y por otro lado están las preguntas de cómo funciona. ¿Cómo funciona el algoritmo de firma de Bitcoin Cash? ¿Por qué Bitcoin Cash es más seguro que usar una tarjeta de crédito? Que es una pregunta que podría tener cualquier usuario. ¿Cómo hago para aceptar Bitcoin Cash en mi negocio? ¿Por qué? Mejor dicho, ¿por qué me conviene aceptar Bitcoin Cash en mi negocio? Son artículos del tipo informativo. Entonces, a lo que apuntan es justamente a llenar el conocimiento del usuario y a subir el nivel técnico de la comunidad. Y una de las razones, y acá ya medio iríamos un poco al por qué, y creo que Ian ha tenido experiencia con esto también porque ha sido una de las principales personas que se ha encargado de mostrar a la gente, especialmente a los comercios, sobre cómo se utiliza BCH, pero también está presente en el grupo de Telegram de Bitcoin Cash Argentina. Nos pasa mucho, por ejemplo, que cuando entra alguien nuevo pueden pasar 2 cosas. O simplemente lee el texto y por ahí, como la conversación viene medio armada, no se anima a participar o siente que su pregunta puede quedar incómoda, aunque esto desde ya les avisamos que cualquier pregunta que hagan van a obtener respuesta. O por otro lado, preguntan la mayoría de las veces algo que ya se preguntó antes en otro lado. Entonces, lo que ocurre muchas veces es duplicación de la información. Entonces, lo que pasa es que hay personas que se dedican a responderle a los usuarios que responden varias veces lo mismo, que obviamente lo hacen de la mejor onda, pero tiene el problema de que por ahí podrían haber escrito eso una sola vez y cuando el usuario vuelve a preguntar o cuando otro usuario vuelve a preguntar exactamente lo mismo, puede enviar esa referencia. Bueno, a partir de este sitio tendrían esa referencia, porque por ejemplo podrían tener un tutorial de cómo importar su billetera de bitcoin.com en otra aplicación o en otro lugar y tendrían acceso a esa información. Entonces, cuando preguntan, la respuesta sería el enlace al sitio.
Y a partir de ahí, no solamente conocen la respuesta a la pregunta, sino que conocen el sitio y tienen para investigar de lo que quieran. Y hay mucha gente que le gusta ser autodidacta y que puede consultar en la página y que ya si tienen dudas puntuales o no entendieron algo o quieren entender más a profundidad, ahí a lo mejor es cuando vale más la pregunta, porque ahí estarían preguntando cosas que no se preguntaron antes. Entonces, de alguna manera también es beneficioso para el grupo porque de alguna manera se hace más eficiente, entre comillas, el tema de preguntar. Y esto es algo que a mí me gustaría ver, obviamente. O sea, en un principio sería contenido, o sea, por ejemplo, abro un artículo y tendría, o una guía, ¿no? Por ejemplo, tendría imágenes y texto, básicamente. Exacto. Sí, sí. De hecho, la idea es crear dentro de lo posible guías que estén completamente ilustradas. O sea, por ejemplo, que si vos estás leyendo una guía sobre cómo importar la billetera de Bitcoin.com en Electron Cash, tengas imágenes, no simplemente que sea texto. Y que esas imágenes tengan relación con lo que dice el texto y que estén disponibles en varios idiomas, que esto es algo importante. Porque por ahí si es solamente texto, está muy bien, pero es medio complicado, ¿no?, de seguir a veces, o es más claro, hay gente que es más visual. Por el momento no apuntamos a hacer material de video, porque hostearlo en la página suele ser relativamente caro, o sea, el espacio de almacenamiento es caro en internet, y muchos videos se pueden hacer muy pesados en muy poco tiempo, y como queremos también integrarlo con otras tecnologías, que ya vamos a entrar más en detalle, por el momento no sería como la idea tener muchos videos, pero sí imágenes que acompañen al texto. Y de hecho hay un artículo que podemos linkear en la descripción, que es el de, por ejemplo, cómo utilizar Cash Fusion, que es un poco la idea de cómo sería un artículo de tutorial del sitio Bitcoin Cash Academy. Básicamente un texto explicado extensivamente, paso a paso, de cómo hacer una determinada cosa. Entonces esa es un poco la idea. Entonces, la idea es que también los artículos sean como... No sean artículos como... O sea, ¿a qué me refiero, no? Tus 3 primeros pasos en cripto. No, eso no. Exactamente. No son artículos de blogs, más, claro, exactamente. Son artículos que perduran mejor con el tiempo y que si cambia alguna información se pueden actualizar. El problema es que exactamente el punto. En los blogs, cuando te ponen ese tipo de artículos, ¿qué es lo que tenés que hacer, viste, para entrar en cripto? Es como, está bien, o sea, es clickbait. Vos entrás y lees el artículo, pero ya la información va a quedar desactualizada. Si lo lees dentro de un año, probablemente lo que diga ahí o va a estar desactualizado. Sí, el código de referido ya venció. Que el código de referido ya venció, exactamente. Es como... no apunta a ser algo que sea sostenible, ¿no? Que está vinculado con un tiempo y un lugar específico, una fecha. No. Va a ser algo más de un tutorial que dure con el tiempo. Entonces, que cuando algo se modifique, se pueda modificar en todos lados, ¿no? Que sea fácil de cambiar. No va a ser ese artículo clásico de blog cripto de cómo descargarte esta billetera y empezar a ganar en NFT. No sé, existe, pero no. La realidad es que no apuntamos a eso justamente, porque no apuntamos al usuario que viene por el hype, sino al usuario que quiere realmente aprender cómo se usa BCH, y también al usuario que quiere explicarle a otras personas, por ejemplo, cómo se usa BCH. A veces, qué sé yo puedo ser un excelente usuario de BCH, hay gente que no tiene la capacidad de explicar fácilmente. Entonces, con un recurso como este, puede enviar un enlace a una persona y decir, che, mira qué bueno que está esto, fíjate cómo se usa, o mira cómo funciona tal cosa. Y así la gente también puede compartir, incluso gente que por ahí no tiene, entre comillas, el don de la comunicación, pero que sí tiene ganas de compartirlo con otras personas. Aunque en mi experiencia lo que he visto en la comunidad de BCH es que el nivel es bastante alto en cuanto al conocimiento técnico. Bueno, apuntamos a que esto sea un recurso que les permita a la gente seguir creciendo técnicamente, y desde el punto de vista del usuario, ¿no? Mientras más gente sepa cómo se hacen las cosas y cómo funcionan, mejor para Bitcoin Cash, obviamente. O sea, la regla en los artículos va a ser la atemporalidad. Exactamente. Es decir, todo lo que sea tutorial. Obviamente el tutorial puede llegar a ser atemporal mientras la herramienta no cambie. Si la herramienta cambia drásticamente, bueno, va a haber que hacer un cambio. Pero no va a estar atado a un momento. O sea, no es, por ejemplo, un tutorial de cómo registrarte ahora en una página, en Cashring, por ejemplo, ahora que están dando un bono, por ejemplo. No va a existir eso. No, porque está atado a un momento y un lugar. O sea, o cómo registrarte para comprar un token de Bitcoin Cash, ¿no? O que esté sobre Bitcoin Cash. Eso no va a pasar. Ok. Tampoco habría artículos como las posibles próximas actualizaciones de Bitcoin Cash, por ejemplo. No, exactamente. Sino que a lo sumo sería un artículo hablando del feature en especial, ¿no? Exactamente. De esa modificación particularmente. Sí,
pero se hablaría siempre haciéndole entender al Que esté usuario que una esto es vez algo adentro que no actualizado. existe. Por ejemplo, un caso particular es SmartVSH, que de hecho me preguntaron si iba a ser incluido o no. De hecho, este es un proyecto con el que vengo trabajando. El dominio lo tenía comprado hace un año, o sea que es algo que vengo pensando hace rato. Y una de las cosas que me preguntaron es por SmartVSH, y originalmente la idea era introducir, por ejemplo, comentarios sobre SmartVSH, y ahora por el momento tendremos que esperar a ver qué pasa. Entonces, como es algo que depende de una situación legal por el momento, la idea es no incluirlo hasta que esté resuelto de una forma tal que sabemos que puede ser perdurable por mucho tiempo. Pero, por ejemplo, no va a ser así como vos decís. O sea, la idea es justamente una cierta temporalidad, una cierta permanencia de los artículos que sea útil. Es decir, que yo le comparta a alguien cómo importar la billetera de un lugar a otro, va a ser más o menos lo mismo de acá a 5 años, esperemos, ¿no? Si no cambia drásticamente la tecnología, va a ser eso. Sí. Y después, por ejemplo, podría tener referencia a otros sitios o ese tipo de cosas. O sea, por ejemplo, no me imagino que no al momento de toco un artículo y me envía a otro sitio directamente. ¿Cómo funcionaría la integración con otros sitios, ¿no? O en ese sentido. La idea al principio va a ser básicamente tener artículos y tutoriales. Entonces vas a tener las dos cosas, ¿no? Obviamente hay mucha información dentro de Bitcoin Cash y hay cierta documentación, por ejemplo, que es pensada para developers o desarrolladores, ciertos lugares donde uno va a buscar información técnica. Todo eso va a estar incluido dentro del sitio como en un enlace externo. Es decir, bueno, si te interesa, por ejemplo, saber más o te interesa desarrollar, bueno, puedes ir a este sitio que tiene documentación específicamente para desarrolladores. Lo que nos vamos a hacer es construir documentación para desarrolladores nosotros, porque apuntamos al usuario que no desarrolla. Es decir, la mayoría de los usuarios, del 99% de los usuarios de Bitcoin Cash, no van a ser desarrolladores en el futuro, ni esperamos que lo sean porque no hace falta. Simplemente van a ser personas que quieran aprender a utilizar la moneda. Si sos un desarrollador, vas a tener igualmente un enlace externo, una información o una página donde vos puedas, por ejemplo, leer cómo funciona el protocolo, leer cómo está implementado, etc. Después, enlaces externos, por ejemplo, cuando hablamos de software de nodos, podrías tener un enlace a cada una de las implementaciones. Cuando hablemos de las comunidades, por ejemplo, cómo me contacto con la comunidad de Bitcoin Cash Argentina, cómo me contacto con la comunidad de Venezuela, cómo me contacto con la comunidad en las islas del Caribe, cómo me contacto con la comunidad de Canadá, Estados Unidos, etc. Distintos proyectos que hay que actualmente están o forman parte del ecosistema de BCH, todo eso va a estar incluido como una forma de decir, bueno, esta es la comunidad BCH, está todo nucleado acá. Entonces alguien que entra a la página ya sabe cómo hacer para contactarse, por ejemplo, con los Bitcoin Cashers de su zona, por así decirlo. Si bien no va a tener un foro interno para hablar con los BCHers de su zona, sí va a tener la opción de, bueno, acá es donde se están comunicando, por acá es donde se hace el debate, ¿no? Eso es una manera también de llevar información, ¿no? Y llevar a las personas que están interesadas en esta información a los lugares donde pueden hablar y donde se puede llegar a hacer un poco más de debate o crear contenido, que esto también es importante. Claro, sí, el agregado de comunidades te acerca. Exactamente. O sea, el agregado de comunidad va a ser indirecto. Todo en ese sentido amplio, ¿no? Claro. O sea, el agregado de comunidad va a ser indirecto en el sentido de que no vas a depender de la página para hacer comunidad, pero sí te va a vincular con otras comunidades. Entonces, por ejemplo, va a tener su artículo dentro de la página Bitcoin Cash Argentina y va a tener un enlace a todas las redes principales y los foros principales, por ejemplo el Telegram y demás. ¿Por qué? Porque queremos que la gente que sepa, o sea, que busque información sobre SH, sepa que hay comunidades y sepa cómo llegar a esas comunidades, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, si sos un desarrollador, vas a tener un enlace al foro de desarrolladores. O sea, hay un foro de desarrolladores, mucha gente por ahí no lo conoce y a través de este sitio lo puede encontrar. Perfecto. Entonces, por ejemplo, comentarios tampoco habría en la página. No habría habría hay que comentarios. andarlos revisando y borrando el spam. Sí, y necesitas de nuevo que sea una página web dinámica, cosa que no es compatible con la idea original de que sea liviana y que además sea fácil de mantener y que además sea compatible con otras tecnologías que vamos a entrar más adelante. Claro. Entonces, a priori tendrías dos secciones: guías y artículos, vamos a llamarlos. Exactamente. Y dentro de ambas secciones, ambas estarían categorizadas. Exacto. Entonces, las principales categorías, que son las que se describieron en el Flipstarter, obviamente pueden variar un poco según la necesidad o por ahí algunas se relacionan, pero la idea es
protocolo Bitcoin con respecto a, por ejemplo, cómo funciona, porque hay un montón de personas que... Para nosotros el protocolo de Bitcoin es no solamente una cuestión técnica, sino además es el modelo de incentivos de Satoshi, ¿no? El protocolo de Bitcoin tiene un modelo de incentivos, entonces explicarlo desde lo técnico puede ayudar a un montón de personas a entender, bueno, por qué BCH sí y por qué otras monedas no cumplen con esto. Después, obviamente, sección de comunidad, donde vamos a hacer referencia a las distintas comunidades o los distintos lugares donde uno puede acercarse para contactarse con otros Bitcoin Cashers, para saber más sobre la tecnología, para hacer nicho en la comunidad y demás. Una sección de criptografía, que la idea es obviamente tratar de explicar cómo funcionan los distintos tipos de algoritmos de criptografía, cómo funcionan algunas características de Bitcoin Cash, y a partir de ahí, obviamente la idea no es que la persona que lo lea se vuelva una experta o se vuelva un criptógrafo, pero sí que por lo menos se entienda, bueno, por qué Bitcoin Cash es más seguro, por ejemplo, que una tarjeta de crédito, ¿no? Y que de alguna manera esté accesible para que cualquiera que lo lea, o la mayoría de las personas que lo lea, puedan entender, ok, esta es la ventaja, ¿no? Porque cuando la gente te diga, no, pero mi banco también tiene cifrado. Bueno, pero ¿en qué se diferencia el cifrado que puede llegar a tener tu banco con la tecnología que usa BCH, ¿no? Aunque muchas veces pasa que los algoritmos se repiten, ¿no? Bueno, parece que es la misma tecnología. La realidad es que no. Hay una diferencia clave y bueno, la idea es explicarlo desde esa sección. Obviamente no puede faltar para nosotros economía. La economía es importantísima y en particular entender los incentivos correctos y los modelos económicos correctos que explican cómo funcionan las relaciones entre personas, ¿no? Porque en definitiva todas las relaciones entre humanos tienen una componente económica. Bueno, entender los fundamentos de la economía según las teorías correctas va a ser importante y obviamente se va a explicar eso también ahí. Siempre vinculado a BCH, ¿no? Y mostrando cómo BCH de alguna manera cumple con todos los requisitos que tiene que tener una buena moneda, por ejemplo. Y acá, Ian, desde ya te voy a pedir permiso para chorearte los artículos que escribiste porque están excelentes. Después, una sección explicando la privacidad. Y acá incluso podríamos llegar a comparar. O sea, si bien no queremos... Otra de las cosas que no quería hacer era comparar con monedas específicas, ¿no? Porque esto también puede variar. Las otras, o sea, ya tendría que, por ejemplo, para mantener actualizado esa sección habría que estar siguiendo otros proyectos. Y la realidad es que no me interese, pero quiero enfocarme en BCH, entonces es importante. Pero, por ejemplo, podría llegarse a tocar algo con respecto a Monero, ¿no? O que por lo menos la gente vea que Bitcoin Cash puede llegar a ser tan privado como Monero. O que hay tecnologías que permiten utilizar Bitcoin Cash de forma privada. Entonces, como la privacidad es algo fundamental y es algo necesario para cualquier sistema económico libre, bueno, es importante explicar cómo Bitcoin Cash puede ser privado y qué se entiende por una cadena de bloques transparente y cuál es la verdadera expectativa de privacidad que puede tener un usuario, ¿no? Que no se creen expectativas falsas ni se malinterprete lo que se hace con respecto a la privacidad en Bitcoin Cash. Y cuáles obviamente no van a ser las cosas que no van a pasar en BCH o no deberían pasar, como por ejemplo gente que pide que se actualice el protocolo para esconder los montos o para medio como se hizo en Monero. Bueno, esto es algo que se va a explicar. Después obviamente una sección de seguridad, y seguridad es súper amplio, ¿no? Pero va a haber seguridad desde cómo funciona, por ejemplo, la criptografía de clave privada para entender por qué vos tenés que tener las llaves privadas y no un exchange. Entender cómo funciona la seguridad de una hardware wallet, ¿no? ¿Por qué es mejor tener una hardware wallet o cómo hacer para mantener siempre la custodia? O sea, seguridad se va a estar enfocando en cómo haces vos para estar siempre en control de tus monedas. Y no solamente tener una hardware wallet, es, bueno, ahora tengo una hardware wallet, ¿cómo la protejo? ¿Qué es una passphrase? ¿Cómo uso la palabra número 25, ¿no? ¿Qué opciones hay, no? ¿Es mejor una hardware wallet que tenga elemento seguro o una que no lo tenga? Y estas son cosas que, si bien obviamente pueden variar dependiendo del producto, dependiendo del tipo de implementación que haya, la realidad es que es importante y vale la pena tenerlo siempre actualizado y siempre en referencia en la página. Después otra sección que no podía faltar es la sección de comercios. O sea, por ejemplo, si es un comercio vas a tener una guía tras guía explicándote cómo aceptar BCH en tu negocio, qué es Prompt.cash, cómo usar Prompt.cash, o cómo por lo menos conectarte con la gente de Prompt.cash, cómo utilizarla, por ejemplo, cómo utilizar tienda BCH para recibir Bitcoin Cash en tu negocio, qué es un XPAO, cómo configurar el XPAO para recibir siempre en tu negocio. Eso va a estar completamente explicado. Después, obviamente, información más general que puede ser útil para cualquier usuario, desde cómo instalar una billetera hasta cómo configurar, o esto que mencionaba, cómo mover tus monedas o entender lo básico, ¿no?
como una especie de punto de entrada para la persona que está bien, está interesada pero no quiere aprender directamente cómo es la criptografía, aunque si lo quiere hacer lo va a poder hacer, pero siempre se arranca por lo esencial. Y obviamente también, por último, una sección dedicada a protocolos abiertos, como por ejemplo AnyHedge, que es un protocolo, que explican qué se puede hacer desde el punto de las finanzas descentralizadas sobre BCH. Entonces va a ser muy importante y esto es algo con lo que quiero trabajar en conjunto con otras personas de la comunidad, especialmente con General Protocols, para poner información acerca de los diferentes productos de DeFi que existan en Bitcoin Cash. Y obviamente vamos a hacer referencia con nombre y apellido a las páginas, obviamente siempre manteniendo distancia en el sentido de decir, bueno, puede ser que haya cosas que son más descentralizadas que otras o que requieran algún nivel de confianza, pero siempre explicándole al usuario cuáles son los riesgos. Y obviamente algo que ya dijimos de entrada que no íbamos a hacer es dar recomendaciones de inversión. O sea, esto no es un sitio para decirle a la gente, che, vení a invertir todo tu dinero en BCH, como hacen algunas personas del lado de BTC. Esto es simplemente un sitio con información para el que quiera entender cómo funciona la tecnología y qué cosas puede hacer con Bitcoin Cash. Entonces, obviamente que tenemos que hacer referencia a todos los productos que hay, a todo el ecosistema que está creado. ¿Por qué? Porque queremos que la gente que entra acá vea todo el desarrollo, todo el potencial de crecimiento que tiene BCH y todo lo que le falta crecer. Esto de alguna manera es un poco también la justificación de por qué vamos a hablar de protocolos específicos. Ahora, por ejemplo, vos nombraste que esto va a ser de diseño abierto y accesible. Bueno, ¿cómo es? O sea, porque, por ejemplo, una forma de integrarlo sería la más sencilla de todas, es un botón que diga academia, por ejemplo, en tu billetera, en tu página, lo que sea, y básicamente te envíe a la página web. Exactamente. Eso sería como un nivel 0 Sí. o 1 de integración, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían como los próximos? Mira, hay un montón de cosas que se puede hacer. La realidad es que muchas de las cosas, por ejemplo, es... una es, por ejemplo, esa que vos mencionabas de tener una billetera. Vos entrás a la billetera, tenés distintas secciones y te abre dentro de la misma billetera una página, ¿no? Con las guías, por ejemplo, para utilizar esa billetera. O con artículos explicando qué es BCH, cómo se utiliza y demás. Una de mis ideas, por ejemplo, es que la misma billetera, cuando vos te la descargues, tenga ya descargada la versión fuera de línea de esa misma guía para que vos la puedas consultar independientemente de si tenés conexión o no. Si vos necesitas información acerca de BCH, que la puedas tener. Y por esto es importante que la guía sea lo más liviana y lo más accesible posible. Es decir, que todo lo que sea tutorial y demás ocupe relativamente poco espacio para que cuando una persona se la baje dentro de una aplicación no tenga que andar, digamos, de alguna manera conectándose a internet o descargando videos o entrando a sitios web que tienen un montón de configuraciones y que te pregunta por las cookies y que vos tenés que andar desactivando y que de golpe vos desplazás la pantalla del navegador y no se mueve o hay algo que anda mal, ¿viste? O tenés un navegador configurado como ultra privado y se te rompe todo el sitio web. Entonces lo que apuntamos es que eso no ocurra. Otra de las funciones que podríamos implementar en el futuro es una especie de API, aunque esto sería más como una base de datos en la cual cada billetera pueda agarrar, ¿no?, distintos elementos que necesite para construir una interfaz que explique cómo funciona su billetera o cómo funcionan distintas características. Entonces, por ejemplo, si el día de mañana una billetera integra Cash Fusion, ¿no?, una billetera móvil, por ejemplo, puedes tener al lado un botón que sea como una especie de signo de pregunta donde vos tocas y te aparece un pop-up, ¿no?, que te explica qué es Cash Fusion y ese pop-up viene directamente de Bitcoin Cash Academy. Entonces esa es una de las cosas que se pueden hacer integrando esta tecnología dentro de las billeteras. O sea, al principio arranca como una especie de sitio web, pero se termina convirtiendo en una base de datos accesible, pública y a la que cualquiera potencialmente podría colaborar, ¿no?, que cualquiera podría forkear y demás. Y esto también vamos un poco, si querés, a lo que es la colaboración y al desarrollo. Sí, por ejemplo, hay un botón que estaría buenísimo que tenga muchísimas billeteras, que es el botón de comunidad, ¿no? O sea, vos te bajás una billetera de Bitcoin Cash y querés pegarte a la comunidad. Esto viene como anillo al dedo por esa sección. Exactamente. O sea, estaría buenísimo que puedas tocar un botón y que te diga, che, estás en Argentina, ¿querés contactarte con la comunidad argentina? Estos son los enlaces actualizados, ¿no?, donde tienen las conversaciones. Este es el perfil de Twitter, este es el perfil de Instagram, por ejemplo. Sí. Está buenísimo. Después, por ejemplo, ¿cómo se puede colaborar? O sea, vas a tener un repositorio en GitHub y te puedo mandar un PR. Claro, un pull request. Sí, una de las opciones es un repositorio en GitHub.
aunque la realidad sería preferible no usar GitHub, porque ya entro un poco a otra de las características que tendría este sitio web, que es, quiero que sea lo más incensurable y lo más descentralizado posible. Entonces, dos de los focos son, obviamente, generar un sitio que cualquiera pueda hostear. No. Entonces, una vez que logras eso, donde realmente es beneficioso tener múltiples copias de algo que no se va a modificar grandemente, porque la realidad es que los primeros 6 meses es cuando el sitio va a sufrir los mayores cambios. Después de los 6 meses, lo más probable es que todo lo que se agregue sean cosas nuevas que van a pasando en BCH, se quite información que quede desactualizada o se tenga que modificar información sobre cómo se utilizan ciertas cosas. Pero la realidad es que después el sitio se mantiene la mayor parte de la información estática o sin cambios mayores. Entonces, una vez que vos tenés eso, una de las cosas que vos podés hacer, por ejemplo, es replicarla masivamente. Y desde esa réplica masiva, es decir, desde muchas personas que tienen el mismo sitio, vos podrías compartirlo mediante internet. Y acá es donde entra una tecnología que a mí me parece fascinante, que es la que hablamos en el episodio pasado, que es IPFS. Uno de los objetivos del sitio es que vos lo puedas acceder desde IPFS. Entonces, por ejemplo, si tenés Brave configurado por IPFS, cuando vos entres a bch.education, automáticamente te va a cargar la versión de IPFS. No te va a cargar la versión desde el servidor desde el cual esté hosteado, sino que va a ir primero a lo descentralizado. Y automáticamente vos, cuando revises el sitio desde Brave, lo que vas a estar haciendo también es descargarte y seguir compartiendo esa información. Entonces, lo que logramos es que si el día de mañana, por cualquier razón, el sitio llega a desaparecer o llega a ser censurado, igual sigue habiendo copias. Y una de las razones por las que no queremos usar GitHub es justamente porque tiene fama de censurar proyectos que buscan la privacidad y la libertad económica de los usuarios, como ocurrió, por ejemplo, con Tornado.cash. Una de las cosas que ocurrió este año con uno de los mayores protocolos de privacidad que existía en Ethereum. Lo que terminó sucediendo es que el sitio web se cayó, vos no podías acceder, pero desde IPFS podías seguir entrando a la aplicación. Entonces ahí ya tenés una de las grandes ventajas. El repositorio en GitHub desapareció, pero tenés sistemas de repositorios que no dependen de GitHub o de una sola corporación, sino que está replicado de alguna manera entre varios usuarios. Y bueno, ahí ya tenés otra de las ventajas, ¿no?, de tener el código fuente disponible en otro lado que no sea en GitHub. Si bien inicialmente lo más probable es que utilicemos GitHub por una cuestión de familiaridad, la realidad es que en el roadmap, en la hoja de ruta, en el mediano plazo está reemplazarlo, ir por una alternativa mejor. Obviamente tendríamos que ver cuál de todas las opciones o alternativas que hay es la mejor, ¿no? Sí. Y después, por ejemplo, cuando hablabas del tema de que va a ser multilingüe, ¿cómo es que se logra eso? ¿Y en qué idiomas, no? Sí. Originalmente la idea era tenerlo disponible en la mayor cantidad de idiomas posibles, y esto obviamente es un desafío porque hay comunidades en un montón de lugares que no tienen acceso a información en su idioma. Entonces, si nosotros pensamos, bueno, Bitcoin Cash es una moneda que es para todo el mundo y lo que queremos hacer es llevar esta información a justamente todo el mundo, no podemos esperar que todo el mundo aprenda inglés para aprender a usar esta tecnología. Entonces, lo más razonable sería tener una copia de la información en cada idioma. Obviamente esto es un problema en el sentido de que requiere que alguien lo esté traduciendo. Sin embargo, gracias a redes neuronales, desarrollo y demás, hay ciertas implementaciones de sitios que te permiten, por ejemplo, hacer excelentes traducciones con muy poco presupuesto, es decir, traducciones automáticas, pero manteniendo siempre un contexto y una coordinación entre todas las traducciones. Entonces lo que vamos a poder lograr es, utilizando un servicio externo, es traducir todos estos textos que se van a producir originalmente en español e inglés a otros idiomas. Y inicialmente pensamos en, aparte obviamente español e inglés, chino mandarín. Hay una comunidad muy grande en Taiwán y queremos que ellos puedan seguir apoyándose de los contenidos que creemos para seguir promoviendo Bitcoin Cash. Portugués, principalmente por las comunidades de Brasil y de Portugal. Y también en francés, porque hay una comunidad que se está gestando en Canadá y queremos proveerles la información necesaria. Con respecto a esto, hay ya gente que se está proponiendo para revisar esas traducciones y me parece excelente porque obviamente vamos a contar con que la gente que haga uso de esa información y que tenga conocimiento de algún otro idioma pueda revisar que las traducciones sean correctas o por lo menos que se entiendan bien y que sean accesibles y que estén escritas obviamente con buena ortografía o que tengan una buena gramática. Pero por lo que estuvimos viendo, el nivel de traducción que provee este servicio es excelente
va a ser bastante acorde a lo que nosotros esperamos de una traducción hecha por una persona y no vamos a tener demasiados problemas en el sentido de proveer información en más idiomas. Hay idiomas que no están incluidos, pero eventualmente el número de idiomas puede ascender a más de 20 y ya con esto estaríamos llegando a una comunidad increíble. Entonces cada artículo que nosotros creemos en el idioma que sea automáticamente va a estar replicado en un montón de otros idiomas, que va a facilitar esto de que justamente se armen distintas comunidades y que todo el mundo pueda hacer uso de esta implementación de un sitio donde la información esté pública. Otra de las cosas que creo que hace falta resaltar es todo lo que se publique desde Bitcoin Cash Academy va a estar, digamos, con una licencia Creative Commons completamente libre, sin ningún tipo de restricciones, salvo creo que Creative Commons automáticamente te pide que vos des la autoría al sitio, entonces digamos tendrías que siempre que vos uses ese contenido en una página externa o donde sea hacer una referencia que lo sacaste de bitcoincash.education o bch.education, pero después lo puedes usar para lo que quieras. O sea, si por ejemplo querés imprimir o hacer una versión en libro, todo lo que he escrito en el sitio y lo querés vender, potencialmente podrías. O sea, en ese sentido es completamente libre y no vas a tener ningún tipo de restricción al respecto. O sea, ahí tenemos también un poco esta consecuencia, ¿no? de seguir las ideas económicas correctas y de promover justamente que la información fluya de la manera más fácilmente posible. Así que bueno, esto es un poco la idea de cómo funcionaría el sitio en otros idiomas. Espectacular. Creo que nos quedaron dos temas. I2P y Tor. Sí. Y cómo eso confluye también con IPFS, ¿no? Bueno, desde el punto de vista también de lo que es la descentralización, está el tema de la privacidad. Hay gente o lugares en los cuales potencialmente puede ser peligroso, hasta incluso ilegal, acceder a información sobre criptomonedas. Y esto quizás no es tan así en nuestras sociedades modernas, pero qué sé yo, qué es lo que va a pasar dentro de 5 o 6 años. Entonces, una de las cosas a las que nos queremos anteponer es justamente una situación en la cual sea, por ejemplo, ilegal y de alguna manera tengamos que seguir proveyendo esta información. Entonces, sacar un sitio en Tor desde una ubicación que no esté vinculada, por ejemplo, con el servidor principal, nos va a permitir ofrecer este contenido a las personas que utilizan el navegador Tor para acceder a la información que necesitan en Internet. Entonces, por ejemplo, vas a poder acceder a Bitcoin Cash Academy directamente desde el navegador, directamente desde el navegador Tor, sin la necesidad de pasar por la red principal de tu domicilio. Es decir, todo el tráfico va a estar vinculado con Tor y te vas a estar conectando a un sitio que es de Tor, no solamente al servidor principal. La ventaja de esto es que en el caso de que se caiga el servidor principal va a seguir siendo accesible, aunque obviamente sería accesible todavía mediante IPFS, pero obviamente IPFS no es privado en el sentido de que no encripta automáticamente el sitio al que vos accedes o la información a la que vos accedes, porque todos los pares pueden ver tu dirección IP. Tor estaría escondiendo esto. Y I2P o I2P es algo similar. Si quieren pueden escuchar y les recomendamos que vayan al episodio previo de la economía P2P, donde hablamos extensivamente sobre este tema. Pero justamente al estar enfocado en tráfico peer-to-peer, es mucho más fácil el día de mañana que existe una implementación de IPFS combinado con I2P. Entonces, lo que vos podrías tener sería, por ejemplo, una manera de acceder al sitio web de forma descentralizada y sin revelar tu dirección IP, cosa que no es posible con Tor. En Tor lo que estamos sacrificando de alguna manera es la descentralización, porque estarías accediendo al sitio que está hosteado en un único servidor. Y desde Tor no es posible acceder a el sitio si no es mediante un servidor de acceso, por ejemplo. Entonces, con I2P estaríamos sacando esta barrera si el día de mañana sale alguna manera de conectarse mediante IPFS vía I2P. Entonces, esto sería como la situación ideal y también es una manera de visibilizar estas dos tecnologías, ¿no? Queremos mostrar un compromiso con la privacidad y ser consistente con esta idea de, esto es realmente algo que merece ser mostrado al mundo de las mayores formas posibles, de la mayor cantidad de maneras que se pueda. Y dicho esto, también explica por qué no queremos introducir demasiada complejidad al sitio. Como Tor y I2P suelen ser redes que son un poco más lentas, tener un sitio web extremadamente cargado o que requiere de ciertos componentes como por ejemplo JavaScript para funcionar, bueno, estaremos afectando la experiencia de usuario de aquellos que necesitan entrar por estas vías. Entonces, manteniendo lo más simple posible, haciendo un sitio web estático, garantizamos que la experiencia de usuario sea lo más parecida posible a si estuvieras accediendo, por ejemplo, por la web normal.
Entonces sería lo mismo un usuario que accede mediante Tor que el usuario que accede mediante la página web del celular, ¿no? Que no necesita preocuparse porque lo anden persiguiendo por buscar información acerca de Bitcoin Cash. Muy interesante. Otra cosa ahora que se me ocurre, RSS también estaría interesante. Sí, realmente como para mantenerse actualizado. Claro. Sí, si querés lo podés usar como medio newsletter, ¿viste? Si te interesa la página. Pues te va llegando las novedades. Lo más probable es que eventualmente haya alguna sección de tipo blog donde comentemos las actualizaciones más importantes y donde tengamos como una especie de fuente de seguir, bueno, qué es lo que está pasando con este sitio, o si tenemos que dar algún aviso que sea relevante. Pero sí, es verdad, tener un RSS donde se puedan ver los últimos artículos añadidos como una manera de saber, bueno, qué es lo que está pasando con el sitio y si se sigue desarrollando, es excelente. También, desde ya, para esto vamos a tener un canal de comunicación, entre comillas, oficial, que va a ser el canal de Telegram, que es @BitcoinCashAcademy, que va a estar también en la descripción de este video. Entonces, si quieren seguir las actualizaciones del sitio, obviamente cuando salga, cuando esté disponible, y vamos a avisar, por ejemplo, bueno, ya está la versión en Tor, acá está el enlace, pueden entrar por acá. Bueno, eso va a estar obviamente todo en el Telegram, aunque también lo voy a estar compartiendo por mis redes y compartiéndolo por Telegram. Y obviamente en el sitio web se va a estar avisando, así que cualquier cosa pueden entrar ahí y revisarlo. Pero bueno, si quieren enterarse ni bien ocurra desde este canal o esta fuente de información, van a tener todo el acceso ni bien ocurra. Sí, buenísimo. Bueno, dentro de unos meses seguramente hacemos otro para actualizarnos con el avance, porque me parece que es algo que vale la pena y se está necesitando. Sí. Bueno, entiendo que esto por ahí es algo que está bueno. Es una idea que siempre tuve en mente, y creo que esto también incluso puede derivar en otros proyectos complementarios, ¿no? Que así como lo desarrollé o lo pensé durante bastante tiempo, bueno, hay que ver también cómo puede surgir lo otro, pero eventualmente, bueno, ya tendremos el conocimiento y el know-how para poder seguir creciendo. Y desde ya agradecer de nuevo a todas las personas que colaboraron, que se acercaron para preguntarme qué necesitaba, y que los que quieran dar una mano van a poder hacerlo, ni bien estén publicadas las primeras versiones del sitio. Van a tener toda la información para poder contribuir y los enlaces a los sitios correspondientes. Así que bueno, la verdad que espectacular. Muchas gracias, Leo. Hoy te estuve hablando largo y tendido. No, está todo bien. Sabes que me encanta hablar. El que me conoce en persona sabe que hablo demasiado. Sí. Así que bueno, la verdad que esperemos que les haya interesado este nuevo episodio de la economía P2P. Saben que nos pueden seguir a nosotros está nuestro canal en Telegram, en Twitter, en Instagram, en YouTube, obviamente. En Odyssey, que ahora se actualizan automáticamente todos los videos. Ahora sí. Sí. Ahora sí tenés en Odyssey todo. Y podcast, obviamente. Sitio número 1 para Creo que escuchar no mencionaste podcast. Anchor y Spotify, que también son importantes. Anchor y Spotify, sí. Y Google Y Podcast. también en Memo.cash, que es la red social exclusiva y privilegiada para los Bitcoin Cashers. Les recomiendo que lo utilicen. Sí. Así que bueno, la verdad que muchísimas gracias y esperemos vernos el viernes que viene. No esperemos, nos vemos el viernes que viene. Así que bueno, saludos, gente. Hasta luego. Chau.